Está haciendo un curso rápido de conocimiento de los gobernadores peronistas. Frigerio, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. No, la verdad que los conozco a todos de hace tiempo, así que eso, por suerte, facilita mi trabajo. ¿Todos quieren plata? Me parece que todos quieren dar soluciones a los ciudadanos y eso me parece muy razonable. El tema es que, en general, la mayoría de las provincias, como por supuesto el gobierno nacional, arranca esta gestión con una situación fiscal muy delicada. Lo que heredamos nosotros a nivel nacional es probablemente uno de los déficits fiscales más grandes o más altos de la historia, unas deudas enormes. El gobierno nacional anterior dejó de pagar todos los certificados de obra pública desde el mes de septiembre prácticamente. Es una deuda muy abultada que impacta, por supuesto, también en el trabajo de muchas provincias. Y bueno, y esto genera este tipo de reuniones donde intentamos entre todos, el presidente y sus socios naturales, que son los 24 gobernadores, y si se quiere también los más de 2000 intendentes del país, encontrarle una solución a los problemas de la gente. Para eso nos votaron. Lo hablaba recién con el gobernador de San Juan Uñac. Yo le decía que ni Néstor ni Cristina Kirchner le solucionaron el tema de la coparticipación. Eso ya para ellos es pasado, ahora le golpean la puerta a ustedes para que solucionen. Sí, no es que no solucionaron el problema del federalismo fiscal, lo empeoraron al nivel más tremendo en la historia. Nunca la Argentina fue tan unitaria como en estos últimos 12 años. Y la Argentina no tiene futuro como el país unitario en el que se transformó. El presidente Macri es consciente de esto y me ha dado instrucciones precisas para avanzar, primero para parar la pelota y dejar que esta situación se siga empeorando como viene empeorándose en los últimos años. Y después para empezar a revertir este proceso. Lo que no se puede hacer es en poco más de 30 días de gestión. Tenemos que dedicarnos con mucha seriedad a este tema, porque de nuevo, detrás de estas decisiones está la gente concreta, porque provincias desfinanciadas implican seguro malos bienes, mala calidad de bienes y de servicios públicos. Las provincias tienen a su cargo la salud, la educación, la seguridad, tienen que tener el financiamiento necesario, pero la nación también, porque la nación maneja el ANSES, maneja los planes sociales, maneja también gran parte de la seguridad del país. La lucha contra el narcotráfico está en cabeza del gobierno nacional. Es decir, tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos en cómo nos sentamos a discutir cómo se reparten los recursos en la Argentina, pero también con mucha precisión cómo se reparten las responsabilidades. La buena noticia es que el presidente Macri no concibe el poder como en el pasado lo concebían seguramente Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. No concebimos el poder como la necesidad de concentrar los recursos para manejar la relación con las provincias y disciplinarlas de alguna manera. Nosotros concebimos el poder de otra manera y en consecuencia esto es la llave que se necesita para empezar a resolver este problema. Frigerio, ¿se equivocaron ustedes con el decreto de ayuda a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía? Porque los gobernadores vieron la beta ahí, se juntaron, hicieron un scrum y dijeron a Rodríguez Larreta sí, a nosotros no. Creo que cuando uno hace muchas cosas en tan pocos días y todavía se está acomodando en la gestión de un gobierno nacional, comete errores. Y lo bueno es reconocerlos rápidamente y corregirlos rápidamente. Y de hecho, nosotros vamos a sacar un decreto corrigiendo el decreto anterior, porque la decisión del presidente es cumplir con una promesa de campaña. De él, pero también de los otros candidatos. Daniel Scioli y Sergio Massa también prometieron el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, y esto solamente se puede hacer con los recursos, porque así también lo marca la ley. Pero ni un peso más de lo que significa esa transferencia. Y en eso estamos. Vamos a corregir el decreto y vamos a asegurarnos, nosotros y el resto de las provincias, que a la Ciudad de Buenos Aires va a ir exactamente y estrictamente lo que implica el traspaso de la Policía Federal a la ciudad. Ministro, usted lo escuchó al gobernador de San Juan. Él decía que lo de manual, la lógica indica que hay que ir a la justicia, a la corte, los gobernadores, reclamando la plata, pero que admite que la solución es política. ¿Le preocupa a usted que aparezcan voces como la de Colombia, otros gobernadores o Berna, diciendo vamos a ir a la corte? Yo creo que la política tiene que resolver los problemas de la política y no hay que judicializar estos problemas, pero también respeto la posibilidad de que los gobernadores
que así lo decidan, vayan a reclamar por lo que consideren justo a la justicia. Yo creo que igualmente la política va a solucionar este tema si existe esa decisión, y en este caso existe porque el presidente así me lo indicó, mucho más rápido que por la vía judicial. Tengamos en cuenta que el caso de la provincia de Córdoba, de Santa Fe y de San Luis estuvo más de 10 años en la Corte Suprema hasta que ésta tomó una definición. Yo creo que rápidamente, si nos sentamos en una misma mesa y dialogamos y debatimos estos temas, le vamos a encontrar una solución en un tiempo mucho más perentorio. Frigerio, la vara con que domesticaba a Cristina y Néstor Kirchner a los gobernadores, entre otras cosas, la obra pública, ¿no? Aparte del efectivo que necesitaban los gobernadores, y el que ejecutaba la obra pública era el ministro de Vido. ¿Qué panorama encontró usted de la obra pública en el interior, en las provincias, la obra pública que depende de fondos de la Nación? Bueno, en primer lugar, esta enorme deuda de algo así como 10.000 millones de pesos por certificados de obra que no se pagaban por lo menos en los últimos 4 meses de la gestión anterior, lo cual nos complicó enormemente porque evidentemente dejaron la deuda y dejaron una caja del Estado vacía. En consecuencia, recién ahora estamos pudiendo empezar a ponernos al día con estas obras que son tan importantes para las provincias y que de alguna manera también generan trabajo, que es quizá una de las principales preocupaciones del presidente Mauricio Macri. Y también el tema de la discrecionalidad. Obviamente había provincias que recibían mucha más obra pública que otras y no por casualidad eran las provincias que estaban alineadas con el gobierno anterior. Eso no va a ocurrir más. Porque las obras públicas no son para los gobernadores. Las obras públicas son para la gente que vive en las provincias. Y la gente en este caso no puede estar presa o rehén de las discusiones a nivel de los políticos. Nosotros tenemos que hacer obras públicas en las provincias porque tenemos que cumplir con la promesa de campaña del presidente Mauricio Macri. Al final de este mandato, el 100% de los argentinos tiene que tener agua potable, el 75% por lo menos de los argentinos tiene que tener cloacas. Tenemos que darle a los argentinos 1 millón de soluciones habitacionales. Tenemos que resolver el problema de las inundaciones, y esto va más allá del color político de cada uno de los gobernadores. Frigerio, usted habrá visto, usted habla del certificado de obra, que Lázaro Báez le reclama al gobierno nacional plata. Sus empresas están en rojo y Lázaro Báez culpa a la falta de plata del gobierno nacional y a los medios de comunicación por la situación de sus empresas. A ver, la situación del parate de la obra pública también involucró a la provincia de Santa Cruz. En los últimos 4 meses el gobierno decidió no pagar más certificados de obra, y eso también afecta a la provincia de Santa Cruz, que por lejos era la provincia que más obra pública nacional había recibido en los últimos años. ¿Usted encuentra que puede haber hechos de corrupción que involucren al gobierno nacional en la obra pública? Bueno, vamos a ser muy rigurosos con ese tema. Evidentemente, en la obra pública hay muchas sospechas de manejos espurios y de corrupción, y el compromiso nuestro es empezar a tener obras públicas con transparencia, que todo el mundo sepa a dónde va la plata, cómo se gasta, cuánto sale cada obra, y que haya control externo. Necesitamos ser muy cuidadosos en este sentido porque creo que eso es lo que está esperando la ciudadanía. ¿Qué explicación le encuentra a que Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, se le pasa pidiéndole plata a usted? No tengo explicación para eso. La verdad que no tengo explicación para eso porque es conocido, de público conocimiento, el trato diferencial que había tenido el gobierno anterior con la provincia de Santa Cruz, pero la provincia de Santa Cruz, según las palabras de la propia gobernadora, está quebrada desde el punto de vista fiscal y financiero, y yo no le encuentro explicación. ¿Y le va a dar más plata a Santa Cruz? Bueno, vamos a asistir a todas las provincias de la manera que podamos, porque también hemos recibido un Estado quebrado nosotros, para que puedan cumplir por lo menos con su obligación más inmediata, que es pagar los sueldos. Y vamos a acompañar también a la provincia de Santa Cruz si tiene que salir al mercado, endeudarse para cumplir con esta obligación, como hacen el resto de las provincias. Frigerio, los gobernadores, la gente del interior del país dice, está bien que ustedes los porteños paguen lo que corresponden en el tema de la luz. ¿Usted le parece bien cómo se está solucionando este tema, de cómo se iguala todo el país con esta quita de subsidios aquí en la zona metropolitana? Yo creo que el manejo de los subsidios estaba en línea, de alguna manera está alineado
con esta concepción unitaria de gobierno que tenía el kirchnerismo, donde no había ciudadanos iguales, donde había ciudadanos que recibían beneficios y subsidios y otros, en este caso los del interior del país y el interior más profundo de la Argentina, no los recibían. Nosotros tenemos que trabajar por una Argentina federal en todos los órdenes, en el orden del federalismo fiscal, pero también en este tema del manejo de los subsidios, donde los subsidios tienen que estar dirigidos a los que lo necesitan, no importa dónde estén radicados, no importa en qué lugar del país se encuentren, aquel argentino que realmente lo necesita tiene que recibir un subsidio y aquel que puede pagar tiene que pagarlo. Eso no es lo que ocurría en los últimos años. A ver si usted nos puede ayudar con este tema, porque era una de las preguntas que nos llegaban, ya que conoce el panorama del interior, porque nosotros tenemos de norte y de sur acá y tenemos las cooperativas, empresas provinciales de energía eléctrica. A partir de ahora, ¿qué va a ser? Cuando vengan los aumentos, ¿van a ser iguales para todo el país o cada provincia y se va a manejar con una tarifa distinta? No, cada provincia tiene la potestad de manejar su tarifa. Lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de terminar con esta mentira, digamos. El costo de las tarifas públicas no cubren ni una parte menor del costo del servicio propiamente dicho. En consecuencia, hay que empezar a ponerlo en orden y hay que terminar con los subsidios a los ricos, que era una práctica habitual en el gobierno kirchnerista. La gran responsabilidad que tienen ustedes desde el gobierno es aplicar esto con justicia, porque va a haber gente que no va a poder pagar eso. Ese es el gran desafío, que realmente aquel que lo necesita, que realmente aquel que no lo pueda pagar, tenga el Estado presente cerca para que le solucione ese problema. Después vamos a hablar con Todesca, que ya está acá, del INDEC, de la inflación. Ahora, cuando se toman estas medidas, y lo metí usted es ministro del Interior, pero el tema económico, cuando se toma esta medida, ¿cómo evitar que sacudan la inflación? Bueno, la inflación no se contiene por tener los precios relativos de la economía, es decir, los distintos precios donde se incluyen las tarifas sin que tengan nada que ver con el costo de la provisión de esos bienes o servicios públicos. La inflación se combate primero con decisión política, aceptando que es un problema y poniendo los resortes del Estado en función de eso. Nosotros tenemos que sincerar de alguna manera los precios de la economía y al mismo tiempo, que es lo que estamos haciendo, trabajando para combatir la inflación de la manera que lo hace el resto de los países del mundo. Y a la vez que hacemos esto, trabajamos con las empresas para que tengan conciencia social y sepan que tienen que contribuir también las empresas a contener el alza de precios. La última, ¿cómo se achica el gasto cuando todos los gobernadores le piden plata a usted? Bueno, el primer desafío que tiene la Argentina es volver a crecer. Todos estos problemas fiscales se amplifican en una economía que hace más de 4 años no crece. El gran desafío que tiene este gobierno es poner a la Argentina de pie, es conseguir las inversiones que se requieren para generar empleo. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque es la única forma de cumplir con el principal objetivo de este gobierno, del presidente Mauricio Macri, que es combatir la pobreza. Rogelio Frigerio, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Lo vamos a saludar a Sergio Massa, le vamos a hacer una pregunta inicial. ¿Cómo le va, Massa?